Kaixo lagunok eta ongi etorri Sancho el Sabio podcastera. Zurekin Isabel Mellén eta Ander Gondra. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva iniciativa de la Fundación Sancho el Sabio que busca acercar hasta vuestros oídos la cultura vasca que atesora en su archivo. A lo largo de los próximos programas iremos descubriendo las curiosidades, joyas inesperadas y las historias que aguardan a ser desveladas entre sus fondos. En este primer episodio vamos a hablar de un tema tan enraizado en nuestra cultura popular que muchas veces nos pasa desapercibido, pero que sin embargo es lo que nos construye como pueblo. Si tuviéramos que pensar en un símbolo vasco por antonomasia, es posible que lo primero que nos viniese a la mente fuese el lauburu. Este signo, compuesto por una cruz de 4 brazos curvilíneos, no necesita mucha presentación, ya que lo vemos reproducido en cualquier lugar de Euskal Herria en muebles, banderas, joyería, casas o incluso en lápidas y esquelas. Ha llegado a ser, con el tiempo, omnipresente y un auténtico aglutinante de la cultura y la idiosincrasia vascas. Sin embargo, la historia de este icono es azarosa y compleja, y lo que poca gente sospecha es que su reconocimiento como símbolo de los vascos surgió precisamente debido a un conflicto de intereses con los nazis. Neria izango zen, ez zuen alde egingo. Las primeras noticias escritas sobre un símbolo de 4 brazos en el País Vasco datan del siglo XIX. Pero en este momento, los autores que escriben sobre ello no tienen en mente el motivo de cruz compuesta de 4 cabezas o vírgulas que hoy en día tenemos tan integrado, sino que describen en todo momento la esvástica o cruz gamada de brazos rectos. Así, cuando Sabino Arana se encontraba en plena tarea de construcción de los símbolos vascos que difundirían sus ideas nacionalistas, eligió la esvástica como signo de las creencias ancestrales de Euskadi, ya que según él, aludía a la vez a los cultos solares que supuestamente habría seguido el pueblo vasco en sus inicios, pero también a la religión cristiana que después habrían abrazado con fuerza. El problema era que no había sido el único en fijarse en este símbolo ancestral, porque poco después surgió otro movimiento nacionalista en Alemania que bajo el signo de la esvástica arrasaría con media Europa. La apropiación de la esvástica como emblema de los arios surgió en torno a 1870, cuando el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, descubridor de la supuesta Troya homérica, encontró entre sus ruinas numerosas esvásticas que él relacionó con una marca del mítico pueblo ario. La cuestión es que la esvástica es una figura geométrica universal, que aparece en infinidad de culturas de diversas épocas. En la India es una suerte de talismán, que entronca más con las ideas religiosas que con las políticas. Y lo vemos, por ejemplo, en la antigua Grecia, en la Edad Media europea o en la artesanía del pueblo navajo. Sin embargo, durante los primeros años del pasado siglo, se fue consolidando entre las asociaciones nacionalistas alemanas como un símbolo identitario de su cultura. Por ello, no es de extrañar que en mayo de 1920 Adolf Hitler la adoptara definitivamente como emblema del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. Así, durante un tiempo,
La svástica sirvió para identificar simultáneamente tanto al floreciente nacionalismo vasco como al alemán, con la única diferencia de que la cruz gamada vasca tenía los brazos en horizontal, mientras que la nazi gira en un ángulo de 45 grados. Esta coincidencia casual enseguida llamó la atención de los líderes del partido nazi, que, intrigados por aquel enigma, se lanzaron a investigar la posible relación entre los arios y el pueblo vasco. Por esta causa, el secretario general del Partido Nacionalista Vasco de 1934 recibió una carta con matasellos de Colonia, inquiriéndole cómo había llegado la cruz esvástica a Euskadi. Pero también, en un poco riguroso libro alemán de ese mismo año, que trataba de demostrar las raíces arias de este símbolo en todo el mundo, introducía dos imágenes de la cruz gamada vasca como elementos afines a la cultura germana. Vor einem Jahr marschierten anlässlich des französischen Nationalfeiertages hier noch englische Soldaten in der großen Nationalparade mit. Daladier feierte sie als Verteidiger des französischen Bodens. In Dünkirchen verwelkten diese Vorschusslorbeeren. Además, cuando los nazis invadieron Francia durante la Segunda Guerra Mundial y se acercaron hasta el otro lado de los Pirineos, descubrieron infinidad de esvásticas vascas y lauburus decorando frontones, casas, tumbas y todo tipo de objetos. No sabemos si por esta coincidencia iconográfica o por otro tipo de cuestiones, lo cierto es que Hitler y el partido nazi vieron con buenos ojos al nacionalismo vasco. Un documental alemán llamado En la tierra de los vascos, rodado por Herbert Brigger entre los años 1942 y 1943, buscaba relacionar ambas esvásticas bajo un prisma común, ofreciendo una imagen épica de los vascos que guardaba relaciones con el imaginario nazi. Keine Stadt und kein Dorf, mag es noch so klein sein, sind ohne Fronton. Fronton, das ist eine hohe Mauer, oft auch die Kirchenmauer, gegen die Pelot gespielt wird. Pelot ist das Nationalspiel der Basken. De hecho, son varias las esvásticas vascas que se muestran en este documental, buscando conexiones con las cruces gamadas del Partido Único de Hitler y la complicidad de un público alemán entregado a la causa nazi. Por eso, dentro del proyecto hitleriano, y gracias a este símbolo, el pueblo vasco sería respetado y tendría cierto acomodo en el escenario de la nueva Europa dominada por los arios que el líder del Partido Nacionalsocialista Alemán quería construir. Sin embargo, esta fascinación no fue mutua. Los valores tradicionalistas que el nacionalismo vasco de aquellos años trataba de implantar chocaban frontalmente con la ideología nazi, sobre todo en cuanto al respeto a los derechos humanos y a otras culturas, y también con referencia a la cuestión religiosa, ya que el nazismo tenía un profundo sentimiento anticristiano. El nacionalismo vasco, en cuanto fue testigo del auge del nazismo y sus consecuencias, trató a toda costa de desligarse de él y cortar cualquier tipo de vínculo que pudiera trazarse entre ambos, empezando por el único punto en común que podría buscarse entre ellos, el uso de la svástica como símbolo. Pero si hubo un punto de inflexión que llevó a abandonar el antiguo símbolo de la cruz gamada por semejanzas con el símbolo nazi, fue sin duda alguna el bombardeo de Guernica. La visión de los aviones nazis con la svástica bombardeando la localidad durante la Guerra Civil fue una imagen que se quedó grabada en la retina de muchos vascos y que hizo que resultase casi imposible mantener ese signo que había representado el Euskaldun, pero que ahora simbolizaba la barbarie ejercida contra Euskadi. De este modo, Amancio Uriolabeitia, en 1935, escribió en la revista Euskera lo siguiente sobre la svástica vasca. Este signo no es vasco, ni creemos que el vasco lo haya usado hasta época muy reciente. Es emblema que, aparte de su existencia en la diversidad de los pueblos antiguos y modernos, y haberlo ostentado los nacionalistas vascos bastante tiempo antes que lo hiciera el fascismo hitleriano, este lo ha asimilado y generalizado tanto
que hoy es considerado como enseña del racismo alemán entre los desconocedores de su origen y difusión histórica mundial. ¿Y qué hemos de hacer con él? Suprimirlo. ¿Y con qué sustituirlo? Con otro signo que también puede representar a Legutski y que es nuestro. ¿Por qué no hemos de sustituir la esvástica de trazos rectos por este otro signo nuestro, casi exclusivamente nuestro, uno de los ornamentos más característicos del arte vasco? Así fue como la primitiva esvástica vasca, nacida durante el siglo XIX y propagada por Sabino Arana, dejó paso a un nuevo símbolo más inocente y con menos carga ideológica, el lauburu. Con su forma actual, el lauburu sigue siendo un símbolo enigmático. Sus orígenes son brumosos y se pierden en los abismos del tiempo. Los primeros lauburus que se han encontrado hasta la fecha surgieron como elemento decorativo en el siglo XVII. Los vemos sobre todo en trabajos de artesanía, a modo de decoración, pero desde luego no existe constancia de que tuviesen en aquellas épocas ningún significado identitario ni de otra índole. Su popularización no fue por la vía política, sino cultural. Estos motivos decorativos se podían encontrar fácilmente en la zona de Iparralde y el norte de Navarra, rodeando los Pirineos. Por ello, con la llegada de los primeros viajeros durante el auge del turismo en la costa vasca de inicios del siglo XX, los lauburus comenzaron a reproducirse en todo tipo de objetos de recuerdo y souvenirs, diseñados expresamente para los turistas. Desde entonces, el emblema del lauburu ha llegado a ser omnipresente en todos los aspectos de la cultura vasca, y lo encontramos en infinidad de circunstancias y lugares. Uno de los factores de su éxito ha sido lo abierto de su significado, que nunca llegó a definirse del todo. Para algunas personas alude a los cultos solares, para otros a la fe de los vascos en el cristianismo. De los Pirineos hacia el sur, se identifica con las 4 provincias de Euskal Herria, pero para los habitantes de Iparralde, excluidos de esta unión política, simplemente alude a su tradición folclórica y cultural. Para unos, es un símbolo mágico de protección del ganado, y para otros, implica reivindicaciones políticas. Este curioso caso sobre la primitiva esvástica vasca y su sustitución por el lauburu por temor a identificarse con el nazismo, nos enseña una valiosa lección sobre los símbolos. Los símbolos se construyen, bien por la vía política o por la cultural. Son variables, tienen múltiples significados, capacidad de aglutinar bajo una misma imagen muchas cosmovisiones, ideologías e interpretaciones. Son capaces de aunar voces disonantes en un mismo conjunto coral. Y sobre todo, resultan extremadamente poderosos a la hora de dar un carácter y una identidad. Ya nos lo advierte el artículo El lauburu, política, cultura e identidad nacional en torno a un símbolo del País Vasco, de donde hemos extraído esta información. El autor, Santiago de Pablo, lo resume con estas palabras. Seguramente es una demostración más de que en cuestiones políticas e identitarias, un símbolo visual, aunque casi nadie conozca su origen, su controvertida historia o su significado real, puede tener más fuerza que un complejo programa ideológico. Aukera
Como habéis podido deducir, hoy hablaremos sobre símbolos vascos, y lo haremos en la mejor de las compañías. El auburu es sin duda uno de los grandes emblemas que nos viene a la cabeza en cuanto pensamos en Euskal Herria, pero tenemos más, muchos más símbolos que iremos trayendo a colación a lo largo de este programa. Y en ocasiones hay elementos cercanos de la cultura popular que pueden convertirse en símbolos de toda una generación y de un territorio. Y para ello, la música es un conductor excepcional. Kaixo Ander Gondra, zer moduz, ¿qué es esta música que nos traes? ¿De qué nos vas a hablar en esta sección? Paisa. Mira, en esta sección la intención es poner el foco en alguna pieza especial, significativa, de ese inmenso archivo, ¿no?, de la Fundación Sancho el Sabio. Me gustaría buscar además, tratar de mostrar, ¿no?, la enorme variedad de materiales que allí se conservan, despertar la curiosidad del oyente para que pueda acercarse hasta sus instalaciones a consultarlos. Y en este primer programa, que está íntegramente dedicado a los símbolos vascos, he considerado interesante centrarnos en una etiqueta, un movimiento, un estilo musical del que seguro que todos hemos oído hablar, el rock radical vasco. De ahí venía la canción que hemos empleado un poco como sintonía inicial. Muy idónea para esta sección, sí. Sí. La idea es analizarlo en relación a una colección estupenda, amplísima, de fanzines que se conserva en la Fundación Sancho el Sabio, una fanzinoteca en toda regla, con aproximadamente 500.000 de referencias. Así que, si te parece, pues poco a poco vamos comentándolo. Pues sí, desde luego. De primeras, al público le puede resultar sorprendente encontrarse con una colección de fanzines tan extensa en un archivo como la Fundación Sancho el Sabio, que parece como una institución más seria, ¿no? Ya que quizás pues no imaginábamos que este tipo de formatos también tenían cabida entre sus fondos. Pero bueno, tras echarles un vistazo, se entiende perfectamente por qué están allí estos fanzines, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, este tipo de publicaciones que vivieron su época dorada en los años 80 y principios de los 90 siempre parecen asociadas a una cierta urgencia, a una inmediatez que parece condenarlas a ser efímeras, pero gracias a iniciativas como la Fanzinoteca, en la que se recopilan materiales donados, ¿no?, por diversas personas, todas estas publicaciones han sobrevivido y en su conjunto pues nos ofrecen una panorámica rica, riquísima de los movimientos contraculturales y sociales de la época. Me ha parecido interesante traer a colación las palabras del historiador Antonio Altarriba. Se le preguntó en su momento sobre la importancia de esta colección y él lo dejó bien claro. Pueden ser en realidad 3-4 folios mal grapados y fotocopiados. En ese sentido la factura es irrelevante. Lo significativo es que capten y conecten con la cultura a pie de calle, que recojan el instante fugaz en el que una sociedad o un colectivo de la misma se muestra tan vital y capaz como para no tener que depender de nadie más que de sí mismo. En esta última frase yo creo que se resume un poco el espíritu del famoso do it yourself, ¿no?, el hazlo tú mismo, un concepto adoptado casi a modo de máxima por el movimiento punk, que tantísima vigencia va a tener en el País Vasco pues durante décadas y que aún hoy pues aún colea, ¿no?, y tiene sus seguidores. Por lo tanto, podemos decir que estos fanzines son una muestra perfecta del contexto sociopolítico vasco de la década de los 80 y de los 90. Pero, además de la música, de la que ahora mismo hablaremos, ¿qué otras cosas crees que se ven reflejadas en los fanzines que has podido consultar? La colección es amplísima, abarca fanzines de estilo y contenido muy variado, y en los que he podido picotear, pues bueno, hay fanzines literarios, hay algunos dedicados al mundo del cómic, al cine, a la ciencia ficción, y continuamente, en todos ellos, aunque abarquen, ya veis, disciplinas bien variadas, hay elementos y temas recurrentes, que eran los del momento, los que estaban en boga, ¿no? Aparecen las centrales nucleares, aparece la mili, aparece el movimiento insumiso, la crisis económica, los cuestionamientos constantes y muy radicales a la clase política. O sea, temas que hoy en día también se conservan y otros sí, que ya, digamos, han pasado un poco más de moda, ¿no? Han pasado de moda, pero otros estarían, desde luego, aún presentes. Y, entrando en materia, dentro del panorama musical, pues la verdad que todo este movimiento, todo este estilo, iba asociado a una serie de elementos que hicieron del País Vasco, pues bueno, el referente. Se posicionó sin duda Euskadi a la cabeza del movimiento contracultural estatal. Y hay muchísimos fanzines editados en pueblitos minúsculos,
muchos de ellos por grupos de amigos, por asambleas vinculadas al movimiento Ocupa o a determinadas radios libres. Claro, toda esta red de fanzines, radios y espacios autogestionados luego sería el germen de lo que hoy en día conocemos como rock radical vasco, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que este tipo de música no sonaba en las radios comerciales y hacían falta otros altavoces. Y ahí es importantísima, pues, para esta música contestataria y underground, la manera de llegar al público es por otros cauces. Y esos cauces, pues, son efectivamente esas radios, esas asambleas, esos espacios ocupas. Me pareció muy simpático encontrarme con un fanzine en el que había un reportaje dedicado a enseñar, a que podamos aprender cómo montarnos nuestra propia emisora FM, ¿no? Se informaba de los materiales necesarios para crear una pequeña emisora de 50 vatios y esto hay que entenderlo en el momento de su publicación. Estamos en 1983, un año en el que nacen, por poner algún ejemplo, pues en Vergara Chapa y Ratia, un clásico, o en Vitoria Alavedi, que muchas de ellas siguen y continúan con su labor, ¿no? En aquel entonces se solía hablar de un lema, que era Herribat y Ratibat, un pueblo, una radio. Y todas estas iniciativas se multiplicaron por Euskadi y eran, además, altavoz y organizadoras ellas mismas de festivales y de conciertos que daban visibilidad a todos estos grupos que hoy, la verdad, que todos asociamos y metemos dentro de esa etiqueta del rock radical vasco. Rock radical vasco, etiqueta que, como bien dices, se utiliza hoy en día, pero realmente ¿cómo y cuándo surge esta denominación o esta nomenclatura para dirigirse hacia ese movimiento? ¿Se utilizaba ya en la época o es algo que, digamos, ha venido después? Hay un fanzine, Oyukachen, y en el primer número de este fanzine, que se editaba en Barakaldo, que salió en 1987, me resultó interesante ver que había un reportaje que se titulaba Algunas fechas en la historia del rock radical vasco. Eso me dio a entender que ya prácticamente ellos eran conscientes de su historicidad, del hecho de que estaban casi haciendo historia y se estaban proponiendo, pues bueno, fijarle un origen y un desarrollo. En este reportaje se dice, por ejemplo, que a finales de los 70 todo estaría ese magma, ¿no?, que iba a dar origen a esta etiqueta. Sería el momento en el que surgen bandas tan míticas como La Polla Records, Escorbuto o Sarama en el 79. Y se van apuntando hitos, pues, que tienen que ver con la celebración de festivales, con la creación de sellos discográficos, como por ejemplo Soñúa en 1981, y con la publicación de discos que son ya absolutos clásicos, ¿no? En concreto, en octubre del 83 es cuando aparece escrito por vez primera ese término, rock radical vasco, y lo hará en las páginas del diario Egin. Poquito a poco los años se suceden, los conciertos más míticos acontecen y también los álbumes más recordados se van a ir publicando. Todo ello, la verdad, que va dando forma, ¿no?, a este complejo momento histórico. Si te parece, vamos a escuchar un poquito uno de estos grupos clásicos del rock radical vasco. Bueno, de hecho, al hilo de estos conciertos que nos ibas comentando, en la Fundación Sancho el Sabio se conservan también algunos carteles, ¿no?, interesantes de esta misma época, donde creo que se reflejan, pues, todos estos grupos. Sí, muchos de ellos están digitalizados. Efectivamente, quien quiera puede acceder en la página web y consultarlos. Y, por ejemplo, por traer alguno a colación, me resultó significativo uno que mencionaba un concierto de Ertzaina y Cicatriz en la Plaza de Toros de Vitoria en junio del 85, y también ese mismo año un concierto que siempre se marca un poco en rojo, ya que marcó un hito importante. Supuso, vamos a decir, la proyección estatal de estos grupos y del rock radical vasco. Se llamó, a modo de festival, Euskal Rock, y tuvo lugar en el Palacio de los Deportes de Barcelona. Hasta allí llegó el rock radical vasco. Y ya vas a ver que el listado de grupos era verdaderamente notable. Actuaron RIP, Cicatriz, La Polla Records, Cortatu y Ertzaina. Los clásicos. Sí, ese fue un concierto clave. A partir de entonces se vio que el interés ya era mayor fuera de las fronteras del País Vasco, era un fenómeno social y musical que atraía a toda la prensa especializada, y hubo muchas revistas estatales que utilizaron la etiqueta y que publicaron reportajes muy amplios con entrevistas a muchas de estas bandas. Por ejemplo, pues en la revista Ruta 66, Rock Especial,
todas ellas conocidas y muchas además con una continuidad a lo largo de las décadas. Y además de ese interés comercial, de esa atención mayor que nos estás comentando, ¿no?, que los medios de comunicación van poniendo el foco en este tipo de bandas y en este movimiento, siempre se ha asociado esta etiqueta de alguna manera con otros intereses políticos, ¿no?, y con determinadas campañas, por ejemplo, de HB, por generar pues una cierta corriente contracultural a mediados de los años 80. ¿Crees que todo esto se ve también reflejado en los fanzines de una manera especial? Sí, también absolutamente es un debate que aparece reflejado en casi todos los fanzines musicales de la época. Y la verdad que la respuesta es compleja, ¿no?, con respecto a esa simbiosis con HB. Al final, yo pienso que existía un interés mutuo. Vamos a ver. Por un lado, HB, indudablemente, promoviendo conciertos y dando a todos estos grupos que atraían a la juventud, pues bueno, un altavoz, conseguía, ¿no?, votantes, por decirlo de algún modo. Y por el otro, los propios grupos necesitados pues de apoyo económico, de infraestructuras, de promotoras, discográficas, incluso de prensa, ¿no?, pues veían necesario esta especie de soporte, de apoyo por parte, en este caso, pues de un partido político. Claro, la dificultad estribaba en ver si todo esto iba a dar como resultado el poder mantener una autonomía, poder mantener un discurso propio, una cierta libertad. En muchos fanzines, cuando se entrevista a las bandas, casi siempre salía, ¿no?, la pregunta de qué opinan de la etiqueta rock radical vasco y también qué opinaban de ese paraguas de HB. Y hay muchas campañas pues que se lanzaron en aquel entonces y que resultaron un tanto polémicas. Como por ejemplo la famosa campaña Euskadi Alaitzu eta Borrokan Kementsu, ¿no?, por una Euskadi alegre y combativa de 1985, ¿no? Sí, esa es la que trajo un poco más ríos de tinta. Se buscaba ofrecer, por medio de ese eslogan, ¿no?, una imagen distinta del mundo que rodeaba a HB y a la izquierda a Berchale. Era una programación cultural muy profunda la que abarcaba esa campaña, no solo a nivel musical, había otros muchos temas representados, y bueno, sí que primaban los conciertos y era una manera, pues bueno, de tratar que estos grupos que englobaban al rock radical vasco estuvieran bien presentes a lo largo de todo el calendario anual. En muchos fanzines se menciona el eslogan Marcha eta Borroka, utilizado por HB. Y lo que es bastante común son las críticas a esta aparente instrumentalización de la escena musical, porque hay que tener en cuenta que todos los fanzines no son de la misma cuerda. Algunos eran más punks, estaban más cercanos al movimiento libertario o anarquista, y creo que es importante. Había un poquito de todo, ¿no? Sí, es importante recalcarlo, ¿no? Porque a veces se perciben las décadas precedentes de una forma muy monolítica, como si todo fuera un pensamiento único, y encontramos opiniones muy diversas. Por traer un ejemplo, la banda bilbaína MCD, mitiquísima también, en un momento dado se les pregunta, ¿no?, por qué les parece esa catalogación como rock radical vasco, y dicen que en su opinión es mierda de rock abertzale revolucionario marxista de izquierda radical vasco. O sea, ellos lo tenían muy claro y tenían su propia etiqueta, ¿no? Sí. Al considerar, dicen, que hay grupos dirigidos por tal o cual partido, sin necesidad de mencionar en una manera muy concreta a cuál se referían, ¿no? En esta línea más ideológica también me resultó curioso que algunas bandas a las que se entrevistaba, como Potato, ¿no?, mítica banda vitoriana, o Yo soy Julio César, en este caso de Bilbao, se les preguntaba, casi a modo de crítica, por qué sus letras no eran lo suficientemente comprometidas, por qué tenían un menor contenido social, y casi siempre pues salían en su defensa diciendo que habían escogido una vía más personal, que elaboraban los textos con otro tipo de criterios y de gustos, y aún así casi todos ellos solían terminar, ¿no?, esta especie de defensa alegando un profundo asco a la política en términos, vamos a decir, un poco más generales. O sea, que todo esto nos lleva a un tema inevitable en relación con este movimiento, ¿no? Porque durante décadas muchos de estos grupos han sido acusados de apología del terrorismo, de defender en sus letras directamente la acción de ETA, incluso en los últimos años, ya en el siglo XXI, bandas como Sociedad Alcohólica pues han sufrido importantes campañas de boicot a nivel estatal por toda esta misma cuestión y toda esta misma problemática. ¿Qué visión se da en esa fanzinoteca de Sancho el Sabio que has podido consultar sobre este complejísimo tema? Sí, bueno, sin duda es un tema complicado, un tema peliagudo, ¿no?, un tanto delicado. Es cierto que quizás se refleje más esa presencia de ETA en otros fanzines de contenido, bueno, explícitamente sociopolítico, pero también en los que he podido consultar, analizar y están dedicados al mundo de la música, pues aparece recurrentemente. El debate sobre el uso y justificación de la violencia estaba muy presente en muchas entrevistas, trascendía incluso el mundo directamente del terrorismo de ETA,
y aparecía en multitud de letras, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta. En realidad se vivía en aquel entonces dentro de la propia escena con cierta regularidad, ¿no? Momentos de cierta violencia. En los propios conciertos, en las propias escenas musicales. Había además a nivel estatal un auge del movimiento skin de ultraderecha, así que los encontronazos, esos rifirrafes, estaban a la orden del día. Y ya más concretamente sobre ETA, también se habla, muchas veces, casi siempre, desde una cierta equidistancia. No se termina de precisar una condena o una defensa demasiado clara de sus actividades, algo que seguramente lo podríamos trasladar y extrapolar al resto de la sociedad, ¿no? en su conjunto, pero también hay quien habla más claro y además en ambos sentidos. Por ejemplo, ¿algún caso que podrías mostrarnos de esto que nos cuentas, de actitudes críticas o favorables al terrorismo? Pues mira, una de cal y una de arena, si te parece. Perfecto. En octubre del 85... la revista Muscaria, que es también un referente ineludible y con unos inicios más fanzineros y luego ya muy establecida, entrevista a Cortatu en el Polideportivo de Mendizorroza, en Vitoria. Están a puntito de salir al escenario, van a interpretar Sarri Sarri en un certamen en el que participaban otras muchas bandas y en un momento dado, en ese momento, pues vamos a decir de calentón, se les pregunta por el movimiento Márchate a Borroca, que acabamos de mencionar, y ellos aseguran muy radicalmente que ni Márchate a Borroca ni HB, que ellos lo que están es a favor de ETA militar. Claro, hay que tener una cosa en consideración. Ese número de Muscaria salió censurado, salió con un tachón que borraba, digamos, esas palabras tan explícitas que acaban de mencionar los integrantes de Cortatu. Con el paso del tiempo se descifró, ¿no? No era muy difícil saber lo que ahí detrás ponía y se reflejó en otros fanzines de ese mismo año. Así que, bueno, opinión desde luego clarísima y contundente en favor de la violencia. ¿Y en el fanzine que has podido consultar tú, esa censura se mantenía en Sancho el Sabio o sí, era uno de los que no se ve? Está la colección completa de Muscaria y el tachón negro se ve clarísimamente. O sea, lo has podido consultar el tachón. Sí. Muy si bien. te parece, como contrapunto, ¿no? Tenemos también, efectivamente, grupos que van a demostrar esa oposición directa a los modos y formas de ETA. Os traigo una entrevista, en este caso al grupo Ruido de Rabia, que se publicó en un fanzine con un título espectacular, Esnifando Celtas. Celtas, supongo que por los míticos cigarrillos aquellos, ¿no? Que no venían ni filtro. Es del año 88. Hay que aclarar que este grupo no se mueve dentro de la escena del rock radical vasco, tendríamos que ubicarlo en otros estilos, ni estilística ni temáticamente tiene mucho que ver, ¿no?, con lo anterior, pero me parece interesante ver que estas mismas voces que complejizaban aquel periodo aparecían, ¿no?, en los mismos fanzines, en las mismas radios y en los mismos gasteches, que estaban todos conviviendo en un mismo ecosistema. A ellos se les pregunta por ETA y directamente Ruido de Rabia asegura que no está de acuerdo con ellos políticamente, ni siquiera en cuanto a sus métodos, y afirman rotundamente que el pueblo debe emanciparse por sí mismo y que no necesita de ningún grupo de libertadores. Así que ya veis que en esos periodos que imaginamos tan convulsos, en ese periodo, ¿no?, de gran violencia, pues hay, desde luego, opiniones para todos los gustos. Uh-huh. Y bueno, para saber más sobre toda esta cuestión del rock radical vasco, de todo ese movimiento, de los fanzines que nos estabas comentando, ¿qué es lo que tienen que hacer nuestras y nuestros oyentes para poder saber un poquito más? En primer lugar, para quien quiera indagar en la fanzinoteca, hay en PDF un catálogo que a modo de síntesis reproduce todo ese enorme material allí compendiado, ¿no? Esa es la vía de entrada, la puerta un poco a toda esta fanzinoteca. Después ya estudios más profundos. Pues tenemos por un lado uno relativamente reciente, un libro de David Motazurdo, que desde un ámbito, podríamos decir, académico, publicó un libro que llevaba por título Los 40 radicales, la música contestataria vasca y otras escenas musicales, origen, estabilización y dificultades. Ya veis que por el título es muy inteligente, yo creo, ¿no?, en esa alusión a los 40 principales, dando a entender que también como etiqueta tenía su finalidad comercial y se llegó pues casi hasta ese fin, ¿no?, de idear o casi diseñar un listado de los 40 grupos radicales del País Vasco. Uh-huh. Y después otro que me parece ya más interesante porque es como un continuador de esta saga fancinera, ¿no?, y de este estilo y de esta estética del do it yourself. Es obra de Andoni Fernández Azcaray, un joven vizcaíno que lleva años entrevistándose con grupos que en aquel entonces, en los 70s y los 80s, estaban en activo, después desaparecieron, seguramente dejaron para siempre el mundo de la música, pero imaginaos cuántos recuerdos guardan, ¿no?, de ese mundo de las drogas, de ese mundo de la violencia, del hacer música con lo que tenías a mano. Pues todo eso lo publicó en un libro que lleva por nombre Mierda de Vizcaya y sus grupos punks maqueteros, 1977-1989,
Está también en los fondos de la Fundación Sancho el Sabio y es una mina de anécdotas y de, vamos a decir, autenticidad. Está a pie de calle y sigue recopilando esa información un poco de cómo se vivieron aquellas décadas. Pues es que ricasco, Ander, por traernos este tema que se ha acabado convirtiendo en uno de los símbolos culturales por antonomasia del País Vasco, ¿no? Porque hoy en día también se sigue utilizando, no sé si con el mismo propósito y de la misma manera o con un sentido más comercial, esa etiqueta de rock radical vasco. Así que, mila esker. Vale, hasta la próxima. Para hablar más sobre símbolos vascos y conocerlos en profundidad, contamos con las dos personas que más han investigado sobre esta cuestión y que más publicaciones tienen sobre el tema. Santiago de Pablo y Virginia López de Maturana han dedicado muchos esfuerzos a configurar obras como 100 símbolos vascos, Identidad, Cultura, Nacionalismo, Diccionario ilustrado de símbolos de nacionalismo vasco o Álava insólita, símbolos, mitos y lugares de memoria. Además de innumerables artículos que tratan sobre esta amplia temática que domináis a la perfección. Ongi etorri, Santiago de Pablo eta Virginia López de Maturana. Eskerrik asko. Bueno, la primera pregunta obligada es ¿qué es un símbolo? Bueno, pues un símbolo es fundamentalmente un objeto material que se considera representativo de determinada idea, de una entidad, como por ejemplo un partido político, y que representa o con la que se siente identificado determinado colectivo que se identifica a su vez con ese partido político, con esa ideología. Y en ese sentido, ¿qué haría falta para que algo se convierta en símbolo? ¿Qué requisitos tiene que tener en principio? Bueno, los símbolos son muy variados, pero es cierto que normalmente los símbolos que más triunfan son aquellos que son muy simples, muy sencillos. Es decir, por una imagen, una música, un personaje, una fecha, pero que a su vez, de esa manera sencilla, simple, está representando una identidad, una idea mucho más profunda. Yo creo que en general los símbolos que triunfan no son los complejos, los alambicados, sino aquellos que por su sencillez hacen más fácil identificarse con la idea que representan. ¿Y cómo un hecho histórico, una imagen, una canción, un personaje, como nos decías, se puede transformar en algo simbólico? Es decir, ¿cuáles son los procesos para que todo esto se produzca? ¿Se generan de forma natural o hay algunos procedimientos más artificiales, más pautados o pensados para que eso pueda acontecer? Bueno, pues hay muy diferentes tipos de símbolos. Puede ser algo pues puramente organizado desde arriba, o puede ser que sea algo pues que surja naturalmente. Por ejemplo, la batalla de Villarreal, se me ocurre, fue un símbolo, en este caso una batalla que tuvo lugar en 1936 y que sirve exclusivamente para ensalzar determinada época. Luego se va perdiendo en el tiempo, ¿no? Ya en cuanto, bueno, pues termina el régimen de Franco, la democracia ya termina con ese tipo de símbolos. Son símbolos, digamos, pues creados desde arriba, ¿no? Pero luego hay otro tipo de símbolos, bueno, pues que nacen, ¿no? desde abajo, como puede ser, pues por ejemplo, Guernica o símbolos también incluso locales. Si pensamos, por ejemplo, en las fiestas en el Celedón, no es que haya habido un empeño institucional en que el Celedón se convierta en un símbolo, sino en este caso de Vitoria, sino que empieza como un personaje popular, pasa de ahí a carteles, a revistas, a cómics, luego empieza a bajar ya, pero bastante más tarde, desde primero la Plaza de España y luego la Plaza de la Virgen Blanca, y al final todo el mundo lo identifica, en este caso con la identidad de Vitoria y de Álava, ¿no? Bueno, no es que haya habido, es algo que mezcla un poco lo natural, por decirlo así, y también a veces otros símbolos, como comentaba Virginia, en los cuales sí que claramente hay una idea desde arriba de que eso se convierta en símbolo, y a veces triunfan y a veces fracasan, porque también hay símbolos que efectivamente parece que iban a convertirse en algo muy representativo y que finalmente no lo son. Y le recuerdo que me comentaba Pepe Sainz del archivo del territorio histórico, que en su momento, en el siglo XIX, se intentó que la Carta al Zadorra, hay documentación que intentaron las autoridades que la Carta al Zadorra, bueno, pues hacer una festividad importante en Álava en torno a este símbolo, y que sin embargo pues al final no cuajó. ¿Por qué cuaja Celedón y no cuaja la Carta al Zadorra?
pues no se sabe muy bien tampoco. A veces son cosas pues mucho más casuales, ¿no? Y en ese sentido supongo que hay símbolos que van cambiando, que una vez que se instalan, con el paso de los años, igual se tratan de reubicar, como es la carta alzadorra, o directamente el imaginario popular los va transformando, ¿no? Sí, por ejemplo, pues recuerdo cuando el año pasado hubo aquella polémica con las fiestas de San Prudencio y Estíbaliz, precisamente, había quienes criticaban pues la propia fiesta por ser una fiesta religiosa. Sí que en su origen es una fiesta religiosa, pero las sociedades van avanzando y conforme avanzan las sociedades van avanzando también esos símbolos, cómo se entienden esos símbolos, lo que entonces o lo que en un principio podía ser un símbolo religioso, posteriormente, bueno, pues se va adaptando a la sociedad y hoy en día pues puede ser un símbolo religioso para determinadas personas que tengan esas creencias, pero también es un símbolo cultural de herencia de diferentes tradiciones y que actualmente, bueno, pues todos nos podemos sentir identificados con estas festividades con origen, en este caso, religioso. En ese sentido estamos hablando de símbolos que están representando de alguna manera a un gran contingente de población muy diversa, de toda Euskal Herria. Todos estos símbolos realmente tienen que ver con una identidad nacionalista, existen al margen de todo ello, existían desde antes. ¿Qué papel juega el nacionalismo en todo ello? Es una pregunta muy interesante porque, por un lado, la identidad vasca es previa al nacionalismo. Es una identidad todavía, digamos, no nacional, no política en ese sentido, pero sí es una identidad cultural que viene al menos del siglo XIX y posiblemente de antes. Y en esa identidad ya había una serie de símbolos compartidos. Si pensamos, por ejemplo, en los fueros, en Guernica, la Casa de Juntas, el roble de Guernica como lugar de la libertad vasca, si pensamos en personajes característicos de la historia, Juan Sebastián Elcano, el gran marino, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? El Guernicaco Arbola, un himno también compartido, algunas festividades que comentábamos antes, San Ignacio de Loyola, San Prudencio. Bueno, ¿qué pasa? Que el nacionalismo lo que hace es dar, por un lado, da sentido político y modifica el significado, que es interesante porque los símbolos a veces con el tiempo cambian de significado. Da significado un poco distinto a esos símbolos que ya existían. Por ejemplo, Guernica era el símbolo de la libertad, pero ahora pasa a ser el símbolo, digamos, de la independencia. Y a la vez crea símbolos nuevos, como puedan ser fiestas, pues el Aberri-Eguna, caso más característico, personajes, Sabino Arana, el fundador del propio nacionalismo vasco, que se convierte él mismo en un símbolo, la Ikurriña, la bandera vasca, que es una invención. Es decir, por tanto, yo creo que hay una mezcla entre símbolos más tradicionales que a su vez son transformados y símbolos propiamente políticos. Y todavía hoy tenemos símbolos que son compartidos por toda la sociedad, independientemente de su origen, como es la Ikurriña, que ha dejado de ser solo nacionalista para ser de todos. Y otros, sin embargo, pues siguen siendo solo políticos de una parte, por decirlo así. Luego también son interesantes aquellos símbolos que son asumidos por el nacionalismo vasco, pero a su vez también por otra cultura política, generalmente pues con las derechas, ya que pues las izquierdas necesitan menos, ¿no? Es una cultura política que necesita mucho menos de la simbología, precisamente por todo el tema de la identidad nacional. Es el caso pues de las guerras carlistas o de Zumalacárregui, que se reinterpreta por un lado desde el nacionalismo como guerras de la independencia, pero a su vez al ser determinadas derechas sucesoras de ese carlismo también tienen que reivindicar a sus personajes y a sus propias gestas. Uh-huh. Han ido saliendo aquí, bueno, una serie ya de hitos, ¿no?, de símbolos culturales que creo que a todos nos habrían venido a la cabeza en un primer momento. Si os parece, a modo un poco de juego, podemos proponer ahora una suerte de top 10, un listado, ¿no?, de aquellos que quizás son los más representativos, y os pedimos unas pinceladas. Tampoco extendernos demasiado, pero ir comentando, pues bueno, cómo surgen o cuál es un poco el punto actual en el que se encuentran. Sí, bueno, habéis comentado, por ejemplo, la Ikurriña. Si os parece, empezamos por ella. Quizás sería la primera, porque la bandera es lo primero que identifica a un país, a una comunidad, es lo primero que pensamos al hablar en un símbolo, ¿no? Y en el caso de la Ikurriña, pues tiene poco más de un siglo, no es muy antigua, en ese sentido no es una bandera muy antigua, pero fue inventada y diseñada por los hermanos Luis y Sabino Arana. Un diseño que yo creo que tiene está bien hecho, no sé cómo decirte, porque hay banderas que son como más, que no son tan atractivas. Y al principio era solo una bandera nacionalista,
una bandera de partido. A partir de la Guerra Civil lo asume también la izquierda y a partir de la transición también la derecha vasca. Y en ese sentido es una bandera, digamos, institucional de la comunidad autónoma y que creo que es un símbolo importante porque es un símbolo compartido por todas las personas del País Vasco y que por tanto es algo que une. También es importante ver esos símbolos que nos unen. O sea, un símbolo exitoso, ¿no? Digamos. Exitoso, sí. Totalmente exitoso. Un ejemplo claro, sí. Sí, yo creo que justo junto con el auguru y la ikurriña es uno de los símbolos más transversales reconocido actualmente por todas las culturas políticas representadas en el arco parlamentario vasco. ¿Habéis comentado también Guernica? Sí, Guernica es el lugar de memoria por excelencia. Antes incluso que el bombardeo de la Legión Cóndor, antes del siglo XX, ya desde la Edad Media, bueno, pues las élites vizcaínas se reunían, ¿no?, bajo el árbol de Guernica, pero va a ser el fuerismo en el siglo XIX, bueno, pues ese contexto de construcción del Estado liberal los que van a reivindicar fundamentalmente Guernica como símbolo y por supuesto pues la canción del Guernica Coarbola de José María Iparraguirre pues va a ser también un hito como lo va a ser posteriormente la constitución del gobierno vasco en 1936, el bombardeo de Guernica y después por supuesto el cuadro de Picasso, lo que van a hacer que Guernica sea el lugar de memoria por excelencia de los vascos. Bueno, ese es ya un símbolo universal prácticamente después de todos estos hechos. De la paz, de la lucha contra el fascismo, etcétera, etcétera. En cuanto a los personajes de carismas de tipo político, en vuestras publicaciones se habla a menudo de José Antonio Aguirre. ¿Qué supone en este sentido? Sí, es el primer lehendakari, lo cual ya le da un punto fuerte, pero además es un personaje que también era muy carismático, como un político no solamente de la práctica diaria, sino con gran carisma. Es un político que tiene que sufrir la guerra, el exilio, que mantiene en momentos muy difíciles, digamos, la lucha por la permanencia del gobierno vasco. Y en ese sentido creo que también es un símbolo bastante compartido. Hay símbolos políticos, personajes políticos que son muy de parte, pero José Antonio Aguirre, primer lehendakari, tiene ese aspecto de ser un personaje prácticamente querido por todo el mundo. Y yo creo que si pensamos en personajes contemporáneos, sería desde luego el símbolo mayor del País Vasco. Hay una cuestión polémica siempre, en muchos sentidos, que es el propio idioma, ¿no? El euskera. Hay mucha polémica en torno a sus orígenes, a su uso, etcétera. Y bueno, también es un símbolo del País Vasco, ¿no? También uno de los más importantes, de hecho, bueno, pues es uno de los hechos diferenciadores, ¿no? Por su propia complejidad ya hace que, bueno, pues como digo, nos haga diferentes, ¿no? de lo que de otras lenguas. Nuevamente va a ser en la época del fuerismo cuando se va a reivindicar fundamentalmente el euskera. Bueno, pues van a surgir una serie de escritores que van a hablar sobre la importancia de la lengua y sin embargo cuando surge el nacionalismo político, más allá del cultural, va a haber una ruptura porque Sabino Arana no va a dar tanta importancia a la lengua como a la raza vasca. Va a ser el tema de la raza lo que él va a decir que va a ser el hecho diferenciador de los vascos, a pesar de que bueno, pues se inventa nuevas palabras en euskera precisamente para diferenciarse del castellano, ¿no? Sí que es cierto, bueno, pues que progresivamente va a haber a raíz del nacimiento del nacionalismo vasco, también va a haber bueno, pues una serie de instituciones que van a nacer, como por ejemplo Euskaltzaindia en 1919, bueno, pues que van a intentar crear una lengua estandarizada que en realidad no se va a plasmar hasta los años 60 con el batúa, pero va a ser fundamentalmente el nacionalismo vasco radical en torno a ETA el que va a hacer que el euskera, que la lengua vasca sea, bueno, pues el principal signo de identidad, ¿no? de ese sector político. Sí, aunque a la vez es un símbolo que también es compartido porque identifica lógicamente un idioma, es como lo primero que viene a la mente al hablar de un pueblo. Se ve mucho desde fuera, cuando nos ven a lo mejor desde Estados Unidos o de otros lugares, la identificación obviamente es, aunque luego quizás les explicas que no todo el mundo habla el euskera o que el idioma habitual en muchas ocasiones es el castellano o el francés en Iparralde, pero es interesante verlo así, ¿no? Como de esa forma, ¿no? Sí, ahora que mencionabais esa visión un poco desde fuera, yo me recuerdo cuando pasé algunos años de mi vida en Latinoamérica, en Argentina en particular,
visitando distintas casas vascas, aparte de que obviamente la vinculación principal era a la lengua y a la intención de aprender al menos un poquito de ese euskera que los vinculaba, ¿no?, a la patria, siempre, casi enfrente, en las aceras o en un jardincito cercano, tenían un orgullo tremendo de contar con un retoño del roble, ¿no?, del árbol de Guernica. ¿Qué significa en ese sentido? O bien el roble o ese roble en particular. Claro, es muy interesante porque los árboles, bueno, las plantas, las hojas, son símbolos nacionales en muchos lugares del mundo. Si pensamos en el Líbano, yo creo que a todos lo primero que nos ocurre es el cedro. Si pensamos en Canadá, la hoja de arce. O sea, son que incluso en las propias banderas, ¿no? En el caso vasco, claramente el roble, que por cierto también es un árbol sagrado o identificado con otras culturas del norte de Europa, incluso de Estados Unidos, como robles especiales. En el caso vasco está el roble de Guernica, que de ahí deriva que el roble en sí se convierte también en un símbolo del propio país. Especialmente la hoja, esa hoja lobulada tan característica que quizás no somos conscientes, pero que vemos en iconos, en símbolos de partidos políticos, de la Diputación de Vizcaya, de lugares. Es algo, también es otro tipo de símbolo. No pensemos solo en símbolos puramente políticos, sino en símbolos más culturales y en este caso relacionados también con la naturaleza, que es interesante esa conexión. Y bueno, la música supongo que también cumple un papel importantísimo en todo esto. Ya hemos hablado antes con Ander sobre ese rock radical vasco que también se convirtió en símbolo de toda una generación y de todo un territorio. Y bueno, de música, ¿qué canción, qué estandarte musical casi nos podéis hablar? Bueno, pues yo creo que la Gur Jaunak puede ser como el símbolo musical más importante. En realidad se trata de una melodía tradicional del folclore vasco cuyo origen se desconoce, ¿no?, como sucede con muchos de estos símbolos que no se sabe muy bien el origen, pero va a ser el padre Donostia quien le va a dar pues quien va a crear esa melodía que conocemos actualmente para que sirviera de saludo oficial a las autoridades, y va a ser por primera vez en 1918 en un homenaje a San Ignacio de Loyola cuando en la propia procesión se va a interpretar por vez primera, y ese mismo año en el primer Congreso de Estudios Vascos. Pero a partir de ese momento va a servir de manera transversal, como otros símbolos que hemos comentado, para recibir a diferentes autoridades. Pues por ejemplo, sus acordes pues recibieron al máximo responsable de las SS, a Heinrich Himmler en su momento, también al Papa Juan Pablo II, a los reyes de España, es decir, ha servido de saludo y homenaje a diferentes autoridades a lo largo de toda la historia desde entonces, independientemente del régimen político del momento. Es un símbolo cultural, yo creo, muy importante. Pues si os parece, vamos a dejar unos minutillos para poner de fondo esta música y ahora enseguida continuamos con más símbolos. Vale, en cuanto a los personajes, que alguno que otro ya ha ido saliendo, si nos retrotraemos a siglos precedentes, por ejemplo aquí habíamos anotado la figura de Juan Sebastián Elcano, ¿no? Un símbolo quizás casi también universal o con un alcance que trasciende, yo creo, las fronteras del País Vasco, pero ¿qué supone para Euskadi? Supone un personaje conocido a nivel mundial, reciente además, con ocasión del centenario, recientemente ha pasado a primer plano, se han hecho películas, dibujos animados, documentales, recreaciones, y es un poco como la figura o una de las figuras del vasco universal, ¿no? Quizás de esa época o parecida también, pues Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, en muchos lugares que se sorprende en medio mundo encontrarse en Japón. La figura de Francisco Javier, por ejemplo, es increíble, ¿no? Pero pasa lo mismo con Juan Sebastián Elcano o con otros marinos vascos, Urdaneta, por decirlo así, Churruca.
Y es una figura que junta lo local con lo universal. Yo creo que en el caso del Cano está muy presente, ¿no? Una figura que también ha sido reinterpretada de muchas maneras, porque obviamente estaba sirviendo en aquellos momentos al rey de Castilla y Aragón, el rey de España, y eso pues puede haber gente que le parezca que ahora mismo pues no le guste, pero realmente es la propia historia la que nos habla de él, ¿no? A la vez representa como la intrepidez de los vascos, ¿no? Es una especie de símbolo general y unido a otro elemento simbólico muy importante en muchas culturas, que es el mar. Al fin y al cabo, si pensamos en el País Vasco, aunque también hay otras zonas, ¿no? Pero mar y montaña son las características. Y entonces la idea de los vascos que se lanzan al mar a descubrir, no solo el Cano, los balleneros vascos, Terranova, etcétera, etcétera, es algo realmente significativo, ¿no? Bueno, Virginia antes también nos ha hablado sobre algunas batallas relevantes que han pasado a formar parte de ese imaginario simbólico vasco, como la batalla de Villarreal, y también nos has mencionado las guerras carlistas. Háblanos un poquito más sobre cómo funciona ese símbolo, que ya nos adelantabas que era bastante complejo. Sí, comienza siendo, bueno, pues un conflicto dinástico, pero que el nacionalismo vasco va a ir reinterpretando también las derechas españolistas. De hecho, el carlismo va a tener especial incidencia en el País Vasco y Navarra, precisamente por esa oposición de quienes defendían el mantenimiento de un sistema social tradicional frente al nuevo Estado liberal, claro, identificado siempre con los fueros, con las creencias religiosas. El nacionalismo vasco va a concebir estas guerras en clave nacional, bueno, pues señalando como sus principales ingredientes precisamente los fueros y el propio hecho religioso. Claro, por su parte, las derechas españolistas y después el franquismo no podían dejar perder esa oportunidad, ¿no?, de reivindicar bueno, pues un personaje como es Zumalacárregui más de su propia cultura política, ellos se sentían herederos de esa cultura política, o incluso veían las guerras carlistas como el precedente de esa guerra de 1936-1939. A pesar de todo, el PNV va a seguir reivindicando en el exilio esas guerras carlistas, estos personajes que, por otro lado, además de símbolo propiamente histórico, son muy visuales, ¿no? La boina de Zumalacárregui, que es comparado, Zumalacárregui va a ser comparado pues desde el general Mola, el PNV le compara con Napoleón y la izquierda abertzale le va a comparar con el Che Guevara, porque va a añadir el ingrediente de la revolución social a las guerras carlistas y va a hablar del general Zumalacárregui como el primer general que lucha por la independencia de Euskal Herria. O sea, que no hay personaje más polisémico casi, ¿no?, que Zumalacárregui, que según los intereses puede ser una cosa, puede ser la contraria, ¿no? Eso, yo creo que solo faltan las izquierdas, por eso te decía antes, ¿no?, de que las izquierdas son las menos necesitadas de símbolos, pero sí, es un personaje muy transversal y hasta la actualidad se ha reinterpretado. Uh-huh. Otro símbolo que lo ligo un poco, ¿no?, a esa idea de lo viajero, de asociarse a ciertos valores del hombre y la mujer vasca, como puede ser la rudeza, quizás es la pelota vasca. Y lo digo lo de viajero porque, por ejemplo, me sorprendió una vez, estando en Roma, encontrarme en una iglesia barroca de Borromini, en uno de los patios interiores, con un frontón que habían hecho así un poco improvisado, una serie de sacerdotes hace décadas, y que allá donde van, ¿no?, el vasco tiene o siente esa necesidad de construirse el frontón, que es también quizás otro símbolo casi arquitectónico, espacial, y llevar la pelota un poco de viaje, ¿no? A todas partes, sí. Para empezar, el deporte, los deportes en general, tanto tradicionales como modernos, son símbolos importantísimos, como identifican un equipo, una selección nacional. Lo vemos aquí con los equipos, ¿no?, del Athletic, la Real, el Alavés, la selección vasca, la selección española. El deporte realmente es muy, muy importante a nivel simbólico, pero mucho más si es un deporte, digamos, originario de un propio país, que se ha mantenido en el tiempo, que se ha extendido entre la diáspora vasca, entre las comunidades vascas, como comentabas, con frontones en los centros vascos, con imágenes llevadas al cine. Pensemos en Julio Mede, la pelota vasca, la piel contra la piedra, es el símbolo convertido a su vez en un mensaje, ¿no? Esa idea de rudeza, de rapidez, de velocidad, del golpe de la pelota contra el frontón, que también se identifica, por ejemplo, con las luchas que ahora están un poco ya de capa caída de carneros, ¿no?, que era el deporte rural vasco, ¿no?, esa idea de un levantamiento de piedra, los seis colaris. Bueno, hay una serie de elementos simbólicos que yo creo que son realmente interesantes y que todavía hoy, aunque
Dice, bueno, pues la mayor parte de la gente juega o ve fútbol, baloncesto, ciclismo, pero realmente lo que más sigue identificando son esos deportes tradicionales, ¿no? Sí, a mí me resulta curioso también el tema de la pelota en Estados Unidos, ¿no? Ellos le llaman Hayalay, creo, sí. Y casi estuvo a punto de convertirse en cierto momento en deporte nacional de aquella zona, ¿no? Entonces es muy curioso cómo viajan a veces esos símbolos y se instalan y crecen en lugares insospechados, ¿verdad? Insospechados, sí, con apuestas en el caso de Miami, California también. Bueno, hubo frontones en Manila. En China, en Shanghái, había frontón en el siglo XIX, principios del XX, y tenían muchísimo éxito, sobre todo la cesta punta, por su espectacularidad. Claro. Era realmente el deporte no tanto para jugar, hasta el punto que de Marquina, de este pueblo vizcaíno, la mayoría de los jóvenes iban a jugar fuera, hacían las Américas, o las Asias en este caso, y volvían, digamos, con su dinero, mucho más de lo que podían ganar aquí en mucho tiempo, claro. Sí, qué curioso. Bueno, ya hemos hablado también de símbolos culturales, ¿no? Como el deporte. Dándonos unas pequeñas pinceladas sobre todo de esos símbolos que tienen un carisma cultural, como por ejemplo el olenchero. Y también, bueno, aprovechando el tema del olenchero, hay un tema que ha surgido en los últimos tiempos, ¿no? Un nuevo símbolo asociado a este personaje, que es Mari Domingui, que hemos asistido en directo a la creación de un símbolo nuevo, ¿no? Sí. ¿Cómo ha ocurrido todo este proceso? Pues es interesante porque, bueno, el olenchero tampoco es tan antiguo como quizás la gente piensa. O sea, es un personaje tradicional que aparece en el folclore vasco, pero durante muchísimo tiempo, hasta los años 30, incluso en familias de todo tipo, nacionalistas o nacionalistas, los regalos los traían los Reyes Magos. Y fue sobre todo en los años 60, ligado al movimiento de las icastolas durante el final del franquismo, en esa relativa apertura que hubo, cuando se empieza a buscar un símbolo navideño propio. Vamos a tener también nuestro Papá Noel vasco, por decirlo de alguna manera. Se rescata el olenchero, que ya existía, como un elemento folclórico, y empieza, sobre todo en la transición, a ser ya, digamos, más habitual. Y como bien comentabas, bueno, pues los tiempos, claro, los símbolos se transforman, se inventan, y el caso de Mari Domínguez es un símbolo inventado muy reciente para, digamos, hacer o aplicar esa igualdad de género al caso también de los regalos de Navidad y las fiestas navideñas, ¿no? Que por otro lado tampoco lo necesitaban, porque de los personajes realmente navideños, María es el personaje fundamental, con lo cual no hacía falta, entre comillas, no crear otro símbolo más desde ese punto de vista de la Navidad religiosa, ¿no? Pero sí desde esta perspectiva de digamos, los desfiles de olenchero, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿algún ejemplo más que nos podáis sacar a la luz sobre estos símbolos culturales vascos? Hombre, pues por ejemplo el Guggenheim, por un lado, que representa la modernidad, la desindustrialización en el País Vasco, la gastronomía, ¿no? Pues siempre se dice que los vascos nos reunimos en torno a una mesa. Esto viene, bueno, pues ya desde el siglo XIX, cuando la realeza iba a San Sebastián a pasar el verano. Allí, bueno, pues se crearon esos casinos, tal, pero sobre todo va a ser la nueva cocina vasca en los años 70 y 80, ¿no? Lo que va a crear esa idea de que los vascos comemos también. El caserío también es otro de esos símbolos culturales importantes, ¿no? Que es el modo tradicional de vida de los vascos, esas casas aisladas, la agricultura, esa idea idílica, ¿no? Que tiene el nacionalismo vasco de lo que es ser vasco, y es lo que va a transmitir a través de su ideología también, ¿no? Esa idea, como digo, idílica de lo que somos los vascos, que va un poco en contraposición también de lo que es el Guggenheim, la industrialización. Son esos dos países vascos tan diferentes que conviven, ¿no? Bueno, creo que hemos hecho un repasito bastante generoso para quien tenga, desde luego, curiosidad. Ahora enseguida mencionaremos las publicaciones donde continuar indagando, ¿no?, sobre estos temas. Pero estando como estamos en el primer capítulo de este podcast de la Fundación Sancho el Sabio, sabemos de la especial vinculación que tenéis con esta institución. De hecho, por ello os hemos invitado a este programa inaugural. No hay día prácticamente que acudamos a la Fundación y nos veamos, ¿no?, en una de las cabinas indagando un poco en sus fondos. Una pregunta bien sencilla: ¿qué ha supuesto, ¿no?, la existencia de esta fundación en Vitoria-Gasteiz, su enorme archivo para vuestras investigaciones desde hace décadas, entiendo, porque lleváis trabajando allí una temporadita? Realmente yo creo que es muy importante, además, el momento en que se fundó, en esa etapa precisamente final del franquismo, recuperar la cultura vasca, todos los elementos, y realmente es el centro documental más importante en tema vasco
del mundo, digo, porque también hay en Estados Unidos y en otros lugares que intentan recopilar, pues, y es una pena porque a veces es un poco desconocida para la ciudadanía. Yo creo que habría que ir más, es una biblioteca de investigación, pero me parece que es importante. Y para nosotros, desde luego, para mí al menos, supongo que Virginia también, sin ella, desde luego, las investigaciones que he estado realizando en estas últimas décadas habrían sido imposibles, porque realmente uno se encuentra ahí desde el libro recién publicado hasta un libro del siglo XVII, pero también carteles, pegatinas, revistas, periódicos. Es una riqueza documental que, como digo, es una pena que no se difunda más. Bueno, gracias a estos podcasts y otras cuestiones que se están haciendo lo estamos llevando a cabo, pero realmente sin Sancho el Sabio yo creo que no sería posible la investigación que se realiza sobre Álava y sobre el País Vasco. Yo, bueno, voy a contar una anécdota. Recuerdo que en 2010 Santi me invitó a ir a Reno, que estaba él entonces de profesor invitado allá en el Centro de Estudios Vascos. Y siempre se había oído, ¿no? Pues que en el Centro de Estudios Vascos de Reno, que había pues todo tipo, había una biblioteca enorme, con todo tipo de estudios. Claro, eso fue así durante la época del franquismo, el que se recibían. Pues aquí igual no se podía recibir determinadas publicaciones, allí se recogían. Claro, cuando llegué allí en 2010, creo recordar que era, y me encontré con aquella biblioteca y decía... Y además me llamaron profesores de la UPV y ya que estás en Reno, aprovecha para buscarme tal libro, tal. Y digo, pues es que no está, pero lo tienes en Sancho el Sabio. Y profesores que están trabajando en la Facultad de Letras de Vitoria, que Reno está muy bien, es una biblioteca importante que está en Estados Unidos sobre temas vascos, pero es que la Fundación Sancho el Sabio es el mayor centro documental de la cultura vasca del mundo. Y como decía Santi, bueno, pues no se podrían realizar todos esos, sin el esfuerzo que hacen, no se podrían realizar muchos de los estudios que hacemos. Bueno, yo creo que el 90% de todo el trabajo que hacemos, bueno, pues tiene su base, su fundamento en la Fundación Sancho el Sabio. Por lo que decir, Reno es más bien un símbolo, ¿no? Dentro del mundo de la cultura vasca. También, es verdad. Sí, totalmente. A su manera, un poco ya de especialistas, pero funciona a esa manera, ¿no? Bueno, y vemos que habéis hecho un uso excepcional de todos esos fondos de Sancho el Sabio, porque nos habéis traído aquí un par de ejemplares de vuestras investigaciones que, bueno, hemos citado anteriormente. Una es 100 símbolos vascos, identidad, cultura, nacionalismo. Tenemos también el Diccionario Ilustrado de Símbolos del Nacionalismo Vasco, que es efectivamente todo un diccionario. Antes os comentaba fuera de los micrófonos que tenéis como un afán enciclopedista ambos, porque siempre os gusta hacer estos compendios casi imposibles, ¿no? De símbolos o de elementos de la cultura vasca. Y luego también tenéis el libro de Álava Insólita, en el que hacéis un repaso también por los símbolos, en este caso exclusivamente del territorio histórico de Álava. Comentándonos un poco estas obras, dónde las podemos consultar, dónde las podemos encontrar, para todas aquellas personas que quieran indagar un poquito más en todo este mundo de la simbología vasca que nos habéis iniciado. Bueno, el diccionario de símbolos del nacionalismo vasco está agotado. Hay que decirlo. Fue un éxito también. Se vendió bien. Sí. Los otros también, pero ese en concreto ya no se ha reeditado. Los otros libros, 100 símbolos vascos y Álava Insólita, que va por la segunda edición ya, pues están en las librerías todavía, se pueden adquirir sin ningún problema. Son además libros más divulgativos, así como el diccionario efectivamente es muy enciclopédico y muy largo y muy profundo de investigación. Los otros son símbolos. Son libros sobre símbolos, digamos, más sencillos, más de divulgación, con muchas ilustraciones y además yo creo que aportan muchas sorpresas, ¿no? Nosotros hemos comentado algunos de los símbolos, su historia, su origen, pero cuando uno los va leyendo y va viendo, ahí va, pues esto no sabía yo de dónde venía, porque es verdad que a veces convivimos con símbolos, pero no sabemos su origen ni su historia. Entonces es interesante verlo también desde esa perspectiva, me parece. Sí, y se pueden consultar en la Fundación Sancho el Sabio. Claro. Eso es. Bueno, pues yo creo que hasta aquí llega este coloquio. Muchísimas gracias, Santiago, Virginia, por haber accedido a participar y sobre todo a servir de carta de presentación de este primer podcast, que como comentaba Ander, pues sois esas personas imprescindibles en la Fundación, con toda vuestra actividad que realicéis allí y además con ese afán divulgativo que a veces echa en falta precisamente a la gente que se dedica tanto a la investigación académica, ¿no? Y que vosotros, bueno, creo que lo lleváis en la sangre. Así que es que ricasco y hasta la próxima. Esperamos veros pronto por aquí. Es que ricasco. Agur. Hasta ahora hemos hablado de música, de deporte, de cultura, de personajes, de eventos históricos que se han convertido en símbolos de Euskal Herria.
De muchos de estos emblemas tenemos noticia gracias a diferentes soportes, como la fotografía, que ha sido un vehículo de transmisión cultural fundamental para consolidar o propagar estos símbolos. Para hablarnos precisamente de eso, de fotografía, contamos con Javi Soto, experto en la historia, técnicas y procedimientos de los inicios de este medio y también en su mantenimiento y conservación. Hoy va a cruzar todos estos conocimientos con uno de los símbolos que ya nos comentaban nuestros dos invitados anteriormente, las guerras carlistas. Ei, kaixo, zer moduz itzalen lagunak. Zuekin Javi Soto. Hemen hasten da, itzalekin jolasten, argazkiaren unibertsoa izpide duen audio saioa. Sancho el Sabio Fundazioak sustatutako podcasta izanik, erakunde honek kudeatzen duen artxibo zoragarria baliatuko dugu, agiritegi honetan gorde eta zaintzen diren dokumentu berezi batzuen inguruan mintzatzeko. Argazkiak. Gaur egun, artxiboetan argazkiak topatzea gauza arrunta izaten da. Batipat, azken hamarkadetan ondare dokumentala baloratzeko ahalegina garrantzitsua izan delako. Are gehiago, topatzea soilik ez, argazkiak ordenatuak eta zainduta topatzea ere arrunta izaten dela esango nuke. Hau urteetako lana izan da, eta gaur egun ez da zalantzan jartzen argazkiek ondare dokumental horren barruan duten garrantzia. Argazkiak zer diren badakigu ezta? Ziur altzaude? Nik oraindik ere argazkiak bere osotasunean ulertzeko zeo zer falta zaigun susmoa daukat. Izan ere, argazkiak zer diren, zertarako balio duten, nola egiten diren, zer adierazi nahi duten eta antzeko kontuak gutxi gora bera buruan izan ditzakegu. Argazkiez eta batez ere irudiez inguratuta bizi garelako. Hortaz, esan daiteke argazki bat zer den badakigula ezta. Baina argazkien unibertso berezi hau definitzea ez da batere erraza. Argazkiak uste baino konplexuagoak direlako. Eta ikusiko duzue, argazki ez hitz egingo dugun bakoitzean, behin baino gehiagotan ere, ñabarduraz beteriko testu inguru atzeman ezin batean mugitzen garenaren sentsazioa izango dugulako. Nolabait esateko, enborra bakarra dela pentsatu badezakegu ere, gaian sakontzearekin batera, hasieratik adarrak biderkatu eta korapilatu egiten direla ikusiko dugu. Hau gutxi balitz, argazkiek ezagutza maila guztiekiko duten iragazkortasunari esker, konturatze orduko, irtera gabeko labirinto batean egongo gara. Baina, hain dira erakargarriak labirintoak. Ia ba, argazkiak dokumentu bezala garrantzitsuak direla komentatu dugu, eta garrantzitsuak dira hain zuzen ere argazkiak direlako, hau da, izaera berezia dutelako. Gehienetan, argazkia irudiarekin lotzen dugu. Eta guzti zentzuzkoa da, hau, orokorrean argazki bati begiratzen diogunean, irudi bati so egiten diogulako, ezta. Baina errazegia izango litzateke argazki ez hitz egiterakoan, ikonografia hutsean geratzea, arazo teknologikoa baztertuta utziko genukelako, ekuazioaren zati bat kanpoan utziko genuzkelako alegia. Lehenik eta behin, zera ulertu behar dugu. Orokorrean, argazkiak ondare kulturaltzat hartu baditzakegu, gu baino lehenago bizi izandakoek eginiko dokumentuak direlako da. Guk dokumentu horiek jaso ditugu eta hartzearekin batera gordetzeko erantzukizuna ere jaso dugu. Alde neurrian, ondoren etorriko direnei, alik eta egoera onenean igortzeko. Eta noski, gauza bat ondo gorde ahal izateko, argazkiak gure kasuan, eta kontserbazio egokia egin ahal izateko, argazki hauek nola egin ziren kontuan izan beharko dugu, hala nola ze material erabili ziren, eta material hauek denboran zehar nola aldatu diren ere jakin beharko dugu.
Ai, argazkiak, hain arruntak eta hain konplexuak. Podcast bidez jasoko dituzuen saio hauetan zehar, argazkiaren unibertso honek zientziarekin harreman estua daukala ikusiko duzue. Baina, ezin ukatu magiarekin ere zerikusia duela. Beraz, zientzia eta magiaren arteko harremanari neurri hartu beharko diagu. Nire partetik autobiografikoki badira urteak itzaletan eta itzalekin jolasten nabilela. Modu batez ala bestez, argazkiak buruan dauzkadala. Buruan soilik ez, eskuetan ere. Baina, egun bat ere ez da igarotzen argazkiekin harritu gabe. Eta argazkiekiko harridura hau da, igorri nahi dizuedana saio hauen bitartez. Ia ba, nik uste sarreratxo honekin nahikoa dela, ezta? Behintzat elkar ezagutzen hasteko. Heldi ezaiogun bada saio honetako gaiari. Euskal ikurrak. Gaur, honekin lotuta eta lehenengo saioa izanik, argazkilaritzaren historian atal garrantzitsua bete duen prozedura bat dakarkitzuet. Paper gaineko albumina. Begira, argazkilaritzaren historian, teknologikoki argazkiak egiteko 3 sistema fotosentxikor nagusi topatu ditzakegu. Zilar gatzekin eginikoak, burdin gatzekin eginikoak eta koloide dikromatatuekin eginikoak. Eta argazkilaritza sortu zenetik, gehien erabile direnak, zilar gatzen fotosentxikortasunean oinarritutako argazki prozedurak dira. Eta aipatutako paper gaineko albumina hauen artean sartzen da. Baina, zer ikusi dauka paper gaineko albuminak euskal ikurrekin? Bueno, gogoan aldituzue liberalen eta karlisten arteko gatazkak? Euskal Herrian izan zuten eragina aintzat hartuta, euskal ikurtzat ere hartu daitezke, ezta? Koka gaitezen azken gerra karlistan. 1872, 1876 urte bitartean gertatu zena. Une horretan, badira gutxi gora bera 30 urte argazkilaritzaren asmakizun zoragarria asmatutzenetik. Eta 19. mendearen azkeneko laurden horretan, horrela egiten zuten lan argazkilariek. Lehenik eta behin, negatiboak beira gaineko kolodioi ezearen teknika erabilita hartzen ziren. Eta positiboak paper gaineko albuminan. Noski, prozedura gehiago ere batzuden, baina hau zen gehien erabiltzen zena. Esan daiteke, 19. mendearen bigarren zatian, kolodioi eze eta albumina bikote hau izan zela argazki kopuru handiena eman zuena. Ondorioz, azkeneko gerra karlista izan zenatik iritsi zaitzkigun argazkiak, paper gaineko albumina prozedura horren bitartez eginikoak dira. Gehienak, carte de visite formatuan topatu ditzakegu, hau da, bisita txartela formatuan. Argazkiak kontsumitzeko modu hau 19. mendearen bigarren zatian ere orokortu zen. Ospe handikoa izanik. Formatuari begira, gutxi gora bera, 6 cm eta erdi bider 10 cmko kartoitxo batean, pikin bat txikiagoa zen paper gaineko argazki bat itxatxi egiten zen. Gehienak erretratuak dira, eta erretratatuek beraiek argazkilariari eskatutako argazkiekin batera, argazkilariek pertsonaia ospetsuen bildumak ere osatzen zituzten, saltzeko. Horrela, garaian albumak osatzea gauza arrunta izaten zen. Gaur dakarkizuedan adibidean, karlistak eta liberalak uztartuta agertuko dira, familia bereko kide ezberdinek bando baten edo bestearen alde egin izanaren ondorioz. Halako adibide benetan interesgarria, Sancho el Sabio fundazioaren agiritegian gordetzen den Hierro familiaren albumean daukagu. 117 argazkiz osatutako album dotorea da, eta argazki gehienak paper albuminatuaren prozeduraren bitartez eginiko bisita txartelak dira. Hauetan, erretratatuen irudiak ikusteaz gain, argazkilariek garaian nola egiten zuten lan ikus daiteke. Pentsa, ia kimika guztia beraiek prestatu behar zutela, eta materialen fotosentxikortasuna ez zela handia, beraz, erretratatuek denbora luzea eman behar zuten kameraren objektiboaren aurrean. Gerta zitezkeen mugimenduak ekiditeko, burdinez eginiko euskarri bereziak erabiltzen zituzten. Buruaren atzetik jarrita, helburua, burua eta gorputza tinko mantentzea izaten zen. Euskarri hauek ez dira argazkietan aterako, gorputzaren atzean ezkutatuta geratzen zirelako, baina arreta jarrizkero, askotan,
erretratatuaren zapaten atzetik euskarrien burdinezko hankak agerian geldituko dira. Imagina dezakezue, argazkiak egiteko teknika honekin, argazkiak oso estatikoak izango direla. Beste gauza batzuen artean, akzioa eta mugimendua gelditzeko, fotosentxikortasun handiagoa beharko dugulako. Hau posible izateko, oraindik ere urti gutxi batzuk falta dira. Momentuz, 1870 hamarkadan gaude. Jarri dezagun, behin negatiboa eginda, positiboa lortu behar zuen argazkilariak. Horretarako dozena bat aldiz aipatu dugun paper albuminatua erabiliko zuen. Albumina hitzak agian arrautzak ekarriko dizkizue gogora. Ondo ekarrita gainera, arrautzak ezin bestekoak direlako argazki prozedura honetan. Zehatzagoak izateko, arrautzen zuringoa beharko dugu. Eta begira, oraindik ere garai horretan, argazkilaritza ez da erabat industrializatu, baina badira argazkilarien paper albuminak prestatzen dituzten lantegiak. Neurria hartu diezaiozuen, halako fabrika bakar batek, urte bakar batetan, 6 milioi arrautz erabiltzen zituen paper albuminatuak egiteko. 6 milioi arrautz! Pentsa, zenbat oilo izango zituzten horretarako lanean. Bueno, esan bezala, paper albuminatua egiteko, arrautzaren zuringoa behar dugu gatz batekin nahastuta. Gatza izan daiteke jatekoa bai, kloruro sodikoa. Nahasketa honetatik lortuko dugun likido hori gardena izango da albumina gazia. Ondoren, kalitatezko paper baten alde bat bustiko dugu, albumina gazi horretan. Azkenik, lehortzen usteko, eta behin lehortuta, papera, uretan disolbatutako zilar nitratoan bustiko dugu. Orain, zilar kloruroa izango dugu albumina gainean, eta hau fotosentxikorra da. Papera negatiboarekin kontaktuan argitara jarriko dugu. Argiak zilar kloruroa zilar metaliko bilakatuko du, eta zuzeneko belztea emango da. Hau da, irudia osatuko da, inungo errebelatu kimikoren laguntzarik gabe. Argazkia bukatutzat eman baino lehenago, finkatu beharko dugu, eta azkenik, urrea ere erabili beharko dugu tonua aldatu eta argazkia denboran zehar egonkor egiteko. Konplexua iruditzen zaizue? Begira, behin paper gaineko argazkia finkatuta edukita, orain beste kartoi batetan itxatxi behar zen. Papera fin-fina izaten zelako eta kiskurtzeko eta biribilkatzeko joera handia zuelako. Azkenik, argazkiari distira gehiago emateko edota koloreak eitzeko. Beste teknika batzuk ere erabiltzen ziren. Eta orain bai bukatua zegoela argazkia. Baina, dagoeneko ohartuko zinatekete horrela eginiko argazki bat ez dela irudi hutsa ez da. Hainbat geruzez osatutako egitura konplexua da. Karlista den garaian, operazio guzti hauek egiteko, argazkilariek bere estudioak batzeuzkaten herri eta hiri handietan, baina asko tokietara mugitzen zen, argazkilari ibiltari bihurtuta. Pentsa zenbat traste eta material mugitu behar zituzten, joaten ziren tokian bertan argazkiak egiteko. Hierro familiaren albuma, zentzu zabal honetan, zoragarria da. Estudioko argazkiz, zein argazkilari ibiltariek eginiko argazkiz osatuta baitago. Eta paper albuminatuaren gaineko erretratu gintza nolakoa zen ikusteko ere, adibide bikaina da. Bilatu Sancho el Sabio Fundazioaren katalogo digitalean, eta gero esango didazue zer iruditu zaitzuen. Eta gaurkoz nahikoa da, lehendabiziko kolaboraziorako ondo ezta. Agian alako karde bisit edo bisita txartelen bat topatuko duzuen hurrengoan, artxibo batetan izanik edo zuen familia albumean izanik, begi ezberdinekin begiratuko diozue. Alakorik topatuzkero, ondo garbitu eskuak eta hartu, eman buelta argazkiari, begiratu atzeko aldean argazkilariaren izenik baute dagoen, estudio batetan egina dagoen, zer altzari agertzen diren. Setasun horiek guztiek, ezaugarri fisikoekin batera, informazio ugari emango dizuete argazkia bere osotasunean gozatzeko. Datorren saiorako gauza berriak ekarriko dizkitzuet. Galderaren bat egin nahi izan ezkero, zuzendu posta elektronikoa itzalekin jolasten atalarako dela zehaztuz. Saioan zehar, nire hitzak aparteko rock psikodelikoarekin apainduz, The Twin Rebels Gasteizko rock taldearen musika izan dutzue. Ni banoa, noski, itzalekin jolastera, ondo izan eta
Hurrengo arte, itzalen lagunak. Bueno, este primer capítulo del podcast de la Fundación Sancho el Sabio va tocando a su fin, pero no nos queremos despedir sin antes saludar al director de la Fundación, a Jesús Zubiaga. Aupa, Kaixo. Kaixo, Ander. Bueno, la idea de esta sección final es la de poder abordar un poco las noticias que se van generando en torno a la Fundación. En este primer programa nos parecía más interesante, en cambio, un abordaje más genérico y describir brevemente pues, los objetivos de esta entidad y sobre todo cómo surge, ¿no? Cómo surge hace ya décadas esta idea de crear un fondo, un archivo de cultura vasca tan generoso como el que hoy día podemos consultar. Pues sí, bueno, primero hablar del mismo podcast, que es una idea que también nos ha surgido por, en esta época tan especial que estamos viviendo, ¿no? El tema del coronavirus y de encerrarnos en casa y, bueno, en mi caso también ha sido un formato que he escuchado mucho y la idea de poder hacer algo similar y relacionado con la Fundación Sancho el Sabio, pues nos pareció, fabuloso, ¿no? Porque es una forma de llegar a la gente de forma distinta. Estando cerrada la Fundación, pues es una forma de dar información sobre nosotros, ¿no? Y luego, pues sí, la Fundación Sancho el Sabio es una historia conocida dentro del ambiente vitoriano, digamos, vitoriano a la vez, pero surge con una ambición de hacer como de centro de información o centro de recopilación, pero de temas culturales vascos, ¿eh? Y yo siempre he pensado, tenemos nuestras ciertas dudas en cuanto a la intención original. Estamos hablando 1955 como institución Sancho el Sabio y 1964 la Biblioteca Vasca, lo que conocimos como núcleo de lo que ahora somos, ¿no? Y son unos años, plena dictadura, pues que no es un tema muy común, ¿eh? El otro tema que tampoco era común es que una institución financiera, como era la Caja de Ahorros de Vitoria, entrase en estos temas, ¿eh? Las cajas tenían bibliotecas. Sí, las cajas en su origen tenían unas funciones financieras por una parte y con los beneficios funciones sociales, ¿no? Entonces hacían actividades a las que el resto de la administración o de la sociedad no llegaba, ¿eh? Entonces es muy variada, ¿no? Hospitales y bibliotecas, pero bibliotecas tipo biblioteca pública, por ejemplo, pues en la red de bibliotecas públicas en Cataluña, pues pertenecía a la Caixa y cuando ya empieza todo el tema de transición democrática pasa a depender de la administración, ¿no? Pero un caso como claro, una biblioteca nuestra es... Porque lo curioso es eso, ¿no? Cómo desde un primer momento se va enfocando más hacia la Biblioteca de Cultura Vasca. Comentabas también quizás en ligazón, ¿no? A cuestiones vinculadas a bibliografía del carlismo. ¿Cómo se origina ese primer fondo y cómo ha ido creciendo, ¿no? De manera... Sí, también hay una parte que yo creo que no es una explicación histórica, científica, sino, por lo que hemos ido conociendo, por charlas. Yo ahora mismo creo que soy el fin de la historia por ahora, ¿no? Porque soy el que ha conocido las tres épocas, ¿no? Pero pues con Jesús Olaizola, que es el primer director, Jesús Olaizola, estamos en el año 64 y sí, vinculados al carlismo, ¿eh? Es muy curioso porque son los 25 años de paz del franquismo. En Vitoria se estaba haciendo una especie de homenaje a la División Azul y en ese mismo momento se estaba inaugurando Sancho el Sabio, o sea, peculiar, ¿no? Sí, es evidente que surge en el ámbito que surge, ¿no? Luego la evolución es muy curioso porque la mentalidad de la gente que estaba ahí pues es mucho más abierta de lo que pudiera parecer, ¿eh? En Sancho el Sabio va a haber bibliografía que no se encontraba en ese momento en otros sitios, ¿eh? De esa época, pues incluso de ruedo ibérico, o sea, cosas que, que no estaban permitidas, pero que
Sin embargo, en este ámbito, entre comillas, no sospechoso, claro, pues estaba, ¿no? Pero da idea también de la mentalidad de la gente que estaba trabajando ahí, ¿no? Y luego la evolución, bueno, pues tuvo sus hitos. El otro hito va a ser cuando viene Jon Bilbao. Jon Bilbao es el autor de Euskobibliografía, que digamos es primer director o primer responsable del Centro de Estudios Vascos de Reno. Uh-huh. En el año 80 se jubila en Reno y, bueno, plantea seguir su proyecto de Euskobibliografía aquí en el País Vasco, y cuando llega a un acuerdo, curiosamente, con Diputación de Álava y con la Caja de Ahorros de Vitoria también. Entonces se instala en Sancho el Sabio. Uh-huh. Y ahí yo siempre considero que es como la unión de la cultura vasca, línea carlista, que no hay que olvidar que es una línea muy importante en cultura vasca, con la cultura vasca línea exilio, ¿no? Claro. Porque Jon Bilbao es el ejemplo del exilio cultural. Ha salido vasco antes a relucir en la conversación con Virginia y Santi, ¿no? Esta importancia del centro de Reno, casi como espejo un poco en el que mirarse para Sancho el Sabio, y como quizás con el paso de los años les habéis sobrepasado, podríamos decir, en cuanto a cantidad de las publicaciones. Pero bueno, es interesante, ¿no? Ver también que hace décadas existió esa ligazón y que en realidad, pues bueno... Pues es curioso que en esa época, claro, estamos que en pleno franquismo el centro pues más cercano o que más interesante en cultura vasca estaba en Estados Unidos, en la Universidad de Reno, ¿no? Es otra historia que podemos contar algún día, ¿no? Pero que sí, efectivamente, cuando se unen las dos cosas, lo que no hay que olvidar aquí nunca es el apoyo de esta institución financiera. Yo creo que a Sancho el Sabio le ha dado un plus el no pertenecer a la administración pública, así de claro, porque es una independencia y una forma una capacidad de funcionamiento mucho más ágil que lo que te puede dar una estructura pública, ¿no? Claro. El otro tema es que evidentemente necesitamos a ese sector público. Nuestra evolución tiene que ir también cercana, porque evidentemente quien tiene la capacidad de normalizar, de hacer legislación y de establecer criterios va a ser la administración. Pero bueno, ese es un poco, ya hemos tocado desde historia hasta futuro, ¿no? Eso es. Pero sí, es un poco el camino que se ve. Mencionabas también distintas etapas. Creo que la última, por un lado, lleva aparejada pues tu gestión, tu dirección, pero también ese nuevo emplazamiento en el que ahora estáis, ¿no? La sede de Betoño. ¿Desde cuándo estáis en Betoño y cuáles son un poco, junto al podcast, ¿no? Iniciativas como la Biblioteca Digital Vasca y demás, las miras a futuro de un archivo de estas características? Sí, en Betoño la sede es la tercera sede que tenemos. Uh-huh. La primera fue Plaza de la Provincia. Suelo comentar que además coincide con las diversas direcciones. O sea, Jesús Olaizola es el director de la primera fase, que estaba en su primera ubicación, que es Plaza de la Provincia, ¿no? Luego estuvimos a partir de 1989-90 en el Palacio Zulueta, en el Paseo de la Senda, que coincide con la época de dirección de Carmen Gómez, que yo creo que es la más extensa. Y luego, cuando cambiamos, en el 2009, cambiamos a Betoño, la sede actual, y ahí es, Carmen, yo creo que no cumplió ni un año ahí, o sea, ahí es donde empieza la dirección de mi época, digamos, ¿no? Ya suelo decir que estoy pidiendo otra sede para que haya... para poder jubilarte, ¿no? para que haya otra jubilación. 10 años ya en Betoño, y eso, ¿no? Entre las iniciativas últimas, digamos, o lo que se empieza a ver que se perfila también en otros muchos archivos estatales, esa idea de la digitalización creo que es importante, ¿no? En estos últimos años. Sí, además yo creo que quizás si teníamos alguna duda, que no la teníamos, esta época de enclaustramiento, y estamos cerca del claustro, como digo, pues sí, nos ha confirmado que es la línea de futuro. Evidentemente pues nos ha permitido no cerrar, seguir atendiendo a la gente que tenía, pues que quería consultar nuestros fondos. Nos ha permitido también avanzar varios años en el tema de teletrabajo, pero también en esa línea de atención en fondo digital, ¿no?
Y bueno, nos está planteando pues dudas en cuanto a la línea que pensábamos y la línea que parece que es más lógica, ¿no? Supongo que en muchas actividades está pasando, ¿no? Uh-huh. Esa idea de sede física donde va la gente, bueno, pues ya la teníamos en crisis, pues ahora en crisis total, ¿eh? Entonces, que no significa que la evolución sea en negativo, sino al revés, ¿eh? Es plantearse que hay que atender a otro tipo de demanda con otro tipo de oferta de servicios, ¿no? Y bueno, esto que estamos haciendo ahora, pues evidentemente es otro Creo que camino. El resultado final un poco de todo lo conversado en este primer programa va un poco también en esa misma dirección, ¿no? Se está haciendo hincapié en que es un centro de investigación, vamos a decir, para gente que quiere desarrollar un tema en particular, pero también el enfoque que le queremos dar a este podcast es el de despertar la curiosidad de los vitorianos y vitorianas que se puedan acercar un día a consultar algunos de los materiales que hoy han salido a relucir, ¿no? Bueno, pues si te parece, por hoy podemos dejar aquí estas pequeñas pinceladas, ¿no?, sobre la historia, evolución y futuro de la Fundación Sancho el Sabio. Este espacio último lo destinaremos en los futuros programas a desgranar la programación que poco a poco espero se vaya reactivando, ¿no?, después de esta pequeña crisis que hemos pasado estos últimos meses, y hablaremos pues de actividades, exposiciones, espero, publicaciones o nuevos fondos que se incorporen a la Fundación. Muchísimas gracias por este ratito y hasta la próxima. Gracias a vosotros, Agur. Hasta aquí este primer programa del podcast de Sancho el Sabio dedicado a los símbolos vascos. Esperamos que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido un poco más sobre todos aquellos elementos que nos rodean y que representan de uno u otro modo la rica y compleja idiosincrasia vasca, y que hayamos conseguido al menos despertar vuestra curiosidad por este fascinante tema. El mes que viene vendremos con más historias, con más anécdotas y con más cultura de Euskal Herria. Agur eta ondo izan.